¿Qué va a pasar desde el punto de vista legal? Vamos a saludar a la abogada Ángel Leal para que él nos ayude a descifrar un poco qué expectativa hay y qué es lo que cree que puede pasar en toda esta serie de casos que hemos venido desmenuzando a lo largo de todo esto. Abogado, ya se acabó la elección, ya tenemos a Donald Trump de presidente electo y ahora vamos caso por caso. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias, Yoli. Muy bien, cansado, pero aquí estamos y ya sabes, con Bueno. poco descanso, igual que ustedes desde el día de la noche de elecciones, pero hay que estar al tanto de todo esto y la verdad que hace preguntas muy válidas. Ok, vamos a comenzar por Leticia James, porque como ella salió ayer en esa conferencia de prensa, que le dijo por qué, pero ella tiene un caso que está allí en Nueva York. ¿Qué va a pasar con Nueva York? Porque además el juez Marchand también había pospuesto lo que era la sentencia de un caso. Y ¿con sentencia le van a dar a Donald Trump de presidente electo? ¿Cómo funciona eso? Explíquenos un poquitito dentro de la parte legal que puede pasar. ¿Cómo no? Leticia James tiene que ver con los casos civiles del estado de Nueva York. Uh-huh. Esos casos proceden porque no se trata de ningún tipo de restricción de libertad o privación de libertad. Así que ella puede seguir su función, igual que los casos que a nivel de E. Jean Carroll son casos que proceden, o sea, pueden tratar de ejecutar sus sentencias, etcétera. Son de dinero, en pocas palabras. Exactamente, exactamente. Los casos penales ya es otra cosa. Básicamente en el caso de Nueva York, probablemente no va a haber sentencia. Los abogados de defensa del presidente Trump están pidiendo la cancelación de la audiencia, argumentando que por la cláusula de supremacía de la Constitución, básicamente un Estado no puede interferir con el funcionamiento del gobierno federal y que la ley federal toma precedencia sobre la ley estatal porque es parte de nuestro sistema federal y de tal manera que en realidad ya no hay la potestad de imponer una sentencia a el mandatario, el futuro mandatario. El único detalle es que generalmente eso es cierto cuando ya la persona ocupa el poder. En este caso es el presidente electo y la audiencia está pautada antes de que él tome el mandato presidencial, pero están argumentando que en efecto el presidente electo es lo mismo que ocupar el mandato y que por lo tanto deben de desestimar la audiencia o cancelar la audiencia de la sentencia. Así que veremos lo que determina el juez Merchan, pero básicamente creo que está atado de manos aquí porque yo no creo que él le pueda imponer cualquier tipo de privación de libertad bajo estas circunstancias, sobre todo por el aspecto constitucional. Claro, entonces, ¿cuál sería la otra opción que tiene? Porque de pronto determinarle y hacerla a un lado para que no se ejecute inmediatamente, ¿eso también puede ser o no? Bueno, la otra opción sería, si no cancelan en totalidad la sentencia, es que le permite estar bajo fianza con la apelación pendiente. Y la apelación en este caso es interesante, Uh-huh. porque gran parte de esa apelación tiene que ver con el argumento de que él goza de inmunidad presidencial desde el punto de vista de que hubo cierta evidencia que sí se presentó durante el juicio que en teoría o presuntamente pudo haber tenido que ver con actos oficiales y que por lo tanto tal vez la convicción no sea legal porque en parte se pudo haber basado en evidencia que no debía de haberse permitido haber sido admitido en ese caso. Entonces no es una apelación frívola, la otra opción es fianza pendiente de apelación. Bueno, entonces toca esperar, pero o a lo mejor Marchand decide seguir posponiendo y posponiendo y posponiendo, ¿no? Porque esa es otra prerrogativa que tiene el juez. Sí, yo pienso que otra opción es simplemente cancelar la audiencia y esperar que el presidente Trump termine su mandato. Ahora hablemos de los casos del fiscal especial Smith, que seguramente cuando se posesione el Trump ya, porque lo dijo en campaña y lo haría, cuando llegue al Departamento de Justicia, pues estarían eliminando esa posición, ¿no? Pero mientras tanto, como mencionaba también en la introducción, lo que están tratando es de subsanar todos esos casos. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque además él apeló el que fue desestimado aquí en la Florida, ¿no? Es correcto, vamos a empezar con ese. Ese Okay. caso es interesante. El de los documentos clasificados está en apelación, fue desestimado por la jueza Cannon. Ahora bien, ya el Departamento de Justicia se ha pronunciado como que quieren ya eliminar estos casos desde el punto de vista del presidente electo Trump. Sin embargo, ese caso de los documentos clasificados, en realidad la jueza Cannon lo desestima porque considera que el señalamiento o el haber puesto al fiscal especial encargado Jack Smith fue inconstitucional porque eso requería aprobación del Senado.
es lo que ella está argumentando, Ujú. y fue el motivo por el cual desestimó el caso. Ese tema, independientemente del presidente Trump, es un tema importante para el Departamento de Justicia. Aparte que hubieron 3 acusados, no solamente el presidente Trump. Entonces, ahí probablemente exista la posibilidad de que se haga una moción de desestimación por parte del presidente Trump. Tal vez el Departamento de Justicia no se oponga para que él lo saquen del caso, pero ese tema en apelación creo que lo van a querer mantener en apelación para que se determine de que el Departamento de Justicia y el fiscal general tiene la autoridad de nombrar un fiscal especial encargado, como hicieron en este caso y como se ha hecho en tantos casos anteriores. Así que pero al final de cuentas, de ser juzgado el presidente Trump, no va a pasar porque el Departamento de Justicia no lo va a permitir, y de hecho, inclusive ahora, en esta transición, creo que van a intentar sacarlo del caso. Ahora, claro, y me imagino que cuando cambien el liderazgo del Departamento de Justicia, que también va con la política que tenga el próximo fiscal general, ¿no? Y los de la señora Chongqing, los que están en Washington del 6 de enero. Ese caso está más impactado, es el más impactado, creo yo, con la decisión de la Corte Suprema referente a la inmunidad presidencial. Ese caso probablemente van a presentar una moción porque el Departamento de Justicia tiene una política de no actuar en contra de un presidente mientras que ocupe el mandato. Lo mismo, los abogados de defensa van a argumentar que en efecto el presidente electo es un presidente que ya ocupa el mandato, está en la transición de ocupar el mandato, y que por lo tanto el caso debe de ser desestimado por este motivo. Así que probablemente ese caso termine desestimado también. Creo que inclusive antes de que ocupe el mandato. Lo que sí creo, y creo que va a renunciar el fiscal especial encargado Jack Smith, lo que sí creo que van a producir un reporte para el archivo histórico de lo que pudo haber pasado en los eventos relacionados al 6 de enero. Parecido a lo que él publicó previamente de lo que tenía antes de las elecciones, que también fue criticado por eso, ¿o no? ¿Algo así en ese sentido? Algo así, como el reporte de Robert Mueller, un reporte donde él da a entender lo que su investigación determinó, que dicho sea de paso, es un reporte, no es una determinación de nada por parte de una corte o un jurado, simple y llanamente es un reporte que creo que les interesaría preservar para el récord histórico, pero más allá de eso, no, el caso no prospera porque literalmente, aunque quisieran, que no es la intención, pero aunque quisieran llegar a juicio, no van a llegar a juicio antes del cambio de mando. Presidencia. O sea, y si puede haber hay algún precedente de pronto, y estamos aquí en hipotéticos, que la jueza decida no desestimar el caso, ellos tienen esa potestad de decir no lo voy a desestimar, tiene que seguir, o eso no funciona aquí así. No, la fiscalía tiene la potestad de desestimar los cargos Y ya cuando lo hace la jueza no puede. La jueza tiene que aceptar cualquier acuerdo. Okay. Que fue lo que pasó en el caso de Biden, que la jueza federal en ese caso no aceptó el convenio entre ambas partes. Y un juez federal, una jueza federal puede hacer eso. Pero cuando el Departamento de Justicia desestima un caso, lo desestima. Ya queda así, ya queda el otro. Bueno, es correcto. Y ahora... Y el de Georgia, rápidamente. Sí. Que ahora viene, esos son los federales, ahora vienen los estatales, porque el de Nueva York era ¿qué va a pasar con el de Georgia? Bueno, ese está guindando por un hilo. Ya está en apelación porque el equipo de defensa del presidente Trump apelaron de que debe de estar descalificada la fiscal Fani Willis, a pesar de que ya eliminaron a Nathan Wade del caso. Esa apelación está pendiente desde mayo, ya él se declaró no culpable. Estamos en espera de la decisión de la Corte de Apelaciones de Georgia, pero más allá de eso, dada esta circunstancia y volviendo de nuevo a la cláusula de supremacía y el sistema federal que tenemos, un Estado no puede interferir con el funcionamiento de la rama ejecutiva del gobierno federal, y van a presentar una moción pidiendo que básicamente se suspenda el caso o se cancele en su totalidad, dado el hecho de que es un presidente electo que en efecto ya ocupa el mandato. Increíble, ¿no? Todos estos casos ahí al final no prosperó nada, ya se acabaron las elecciones y vamos a ver qué pasa. ¿Usted cree que van a perdonar a Hunter Biden? No, creo que tal vez le den clemencia. ¿Cuál sería la diferencia? Que sigue hallado culpable, pero tal vez no tenga que cumplir un encarcelamiento. O sea, cuando uno le perdona, le quitan todo. Y cuando es clemencia... No, un indulto, sí. El indulto sería que básicamente eres culpable,
pero no hay ningún tipo de responsabilidad legal referente a los actos por los cuales fue hallado culpable. Una clemencia es que sigue la convicción, pero que no tiene que cumplir la sentencia que se le haya impuesto. ¿Y cuál es mejor? No mejor el perdón, ¿no? El indulto. No, el indulto sería mejor. Lo único que es problemático a nivel político, que hasta a estas alturas no sé qué tan relevante No, sea pero para... si es el hijo, yo creo que nadie se lo va a criticar. Yo me imagino que no, y lo que él sí dijo públicamente que no iba a otorgar un indulto y sería reversar una declaración pública que hizo anteriormente. Ah, bueno, pero en la política eso no sería la primera vez. Así es. Sí. Y además cuando ya están abandonando. ¿Alguna otra cosa, abogado, que quiera mencionar? Bueno, rápidamente lo que podemos esperar en inmigración con la transición y el cambio del mandato presidencial, y son tantos temas que yo sé que no hay tiempo ahora, nada más que señalo rápidamente que aparentemente hay una intención y todavía no se ha publicado, o sea, se publicó durante la campaña, de que tal vez quieran eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para aquellas personas que nacen de padres indocumentados. Aparentemente lo van a intentar con orden ejecutiva, van a argumentar bajo la 14ª enmienda de que técnicamente si naces de padres indocumentados no son personas que están sujetas a la jurisdicción del país y que por lo tanto no adquieren automáticamente la ciudadanía. Yo creo que es un argumento muy dudoso. Va a ser definitivamente retado a nivel de corte, va a ser prospecto, es decir, que haya nacido aquí hasta la fecha de esto, no corre peligro de perder su ciudadanía, pero esto creo que es un tema bien importante y es algo que hay que prestar atención porque creo que hay la intención de emitir esa orden ejecutiva a principio del mandato. Y bueno, lo que viene también, que es a nivel, ¿usted cree que se podrá solucionar el problema de los Dreamers? ¿Qué va a pasar con esto de el TPS? Porque también eso es por órdenes del Ejecutivo, ¿verdad? Y lo del parol, ¿no? Eso está que están, veremos. ¿Qué pasaría con todo eso, no? Bueno, lo de los paroles me imagino que lo eliminarán en su totalidad, tanto el parol humanitario como el parol familiar. De hecho, están hablando de eliminar el parol. Aunque el parol existe bajo el Código de Inmigración. Lo del TPS, sí, cuando termine el plazo de la protección actual para las nacionalidades que gozan de esta protección, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Venezuela, es probable que no lo vayan a renovar, aunque nunca se sabe. De hecho, antes de él dejar el mandato, él le dio una salida forzosa diferida a los venezolanos el 20 de enero del 17 y después Biden le dio el TPS. Así que vamos a ver qué pasa en el caso venezolano. Lo de DACA está en Corte Federal, está ya un juez lo declaró ilegal, pero lo mantuvo para aquellos que gozan de la protección mientras que se ventila la apelación. La apelación está en Quinto Circuito Federal de Apelaciones y creo que hoy o mañana, perdón, van a haber argumentos orales referentes a ese caso. Cuando entre la presidencia de Trump es posible que básicamente el Departamento de Justicia deje de defender DACA y permita de que básicamente se declare ilegal si es la inclinación de la Corte, y en el dado caso que no, cabe la posibilidad de que emitan una orden ejecutiva cancelando. Pero desde que están dando este DACA, ¿cuántos jóvenes quedan acogidos en ese sistema, no? Porque eso es otra aproximadamente 600,000, quiero decir, de 500 a 600,000 todavía gozan de esta protección. Es un tema muy delicado. Van y nos sorprenden y tal vez lo apoyen, pero creo que van a esperar que termine el proceso judicial y ya un juez federal declaró que el programa es ilegal y eso está en apelación en el Quinto Circuito. Probablemente vayan a sostener el fallo del juez de distrito y probablemente dejen que se caiga por su propio peso, habiendo sido declarado ilegal por parte de una Corte Federal, para que no tengan que tomar la acción afirmativa de cancelar el programa. Muy bien, pues abogado, como siempre, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cómo no, yo siempre. Gracias. Buenas tardes. Ángel Leal, abogado, con nosotros aquí a esta hora.